Buenas tardes, el día de hoy tenemos el tema de varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Cuando hablamos de varianza, pues su símbolo de varianza es S al cuadrado. Para datos no agrupados, para encontrar el valor de la varianza en datos no agrupados, se aplica la siguiente fórmula. Varianza al cuadrado va a ser igual, acuérdense que XY, cuando son datos agrupados, es el dato, menos la media aritmética. Todo eso elevado al cuadrado, pero lo que yo necesito es su sumatoria. La sumatoria del cuadrado. Todo dividido entre el total de datos. Por ejemplo, dice, una ama compara los precios de las chuletas de cerdo en carnicerías de diferentes mercados de Ica. Observa los siguientes precios por kilogramo en nuevos soles. Caso hipotético, por si acaso. Dice que en una tienda, en una carnicería cuesta 5 soles 60, en otra 6 soles 50, en otra 4 soles 80, en la siguiente 7 soles 30 y en la siguiente 6 soles 30. Se pide encontrar la varianza. Nos vamos a Excel. ¿De acuerdo? Aquí está. Nos vamos a Excel. Aquí está. Una ama compara los precios, justamente. Aquí están los precios. ¿De acuerdo? Ahí están los precios del kilo de chuleta. Nosotros podemos hallarlo, la varianza, que vendría a ser S al cuadrado. Vendría a ser S al cuadrado. Lo puedo hallar en forma directa, por Excel. ¿Cómo se halla por Excel? De frente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hallarlo? Vamos a hallar más varianza P. Y voy a sombrear los datos. Cierro, Enter. Y ya está mi varianza. Pero si la quiero hacer de forma manual, paso por paso o aplicando la fórmula, sencillamente acaban los datos. ¿Qué datos me hablan? Me hablan de 5 soles 60, me están hablando de 6 soles 50, de 4 soles 80, me están hablando de 4 soles 80, me están hablando de 7 soles 30. Yo observo que todos mis precios son diferentes. Observo que todos mis precios son diferentes. Entonces ahí está. Luego, ¿qué me dice? Es restar XY, que es el dato, menos la media aritmética. ¿Y cómo se halla? A ver, voy a preguntar. García. No, disculpa. Miranda Vega. Miranda. Sí. ¿Cómo se halla la media aritmética por Excel? Cuando son datos no agrupados. No sé. A ver, te vas a recordar algo, mira. Tú te debes acordar. ¿Cuál es el símbolo de media aritmética? ¿Cuál es el símbolo de media aritmética? XY.
X sí son los datos. ¿Cuál es el símbolo de media aritmética? A ver. García. Sí, Miss. ¿Cuál es el símbolo de media aritmética? García. X, Miss. X, pero ¿X solo? ¿Cuál vendría a ser el símbolo de media aritmética? El que sepa, por favor, por interno, por privado en el chat. Ok, Kimberly Soriano, correcto. Muy bien, Soriano. Roca, Naiguamá, corregir. Muy bien, chicos. El símbolo de media aritmética, yo dije, es X y en la parte superior una rayita. Media aritmética. Entonces, yo pregunto ahora. Aguamaní de la Cruz. Guamaní. Yo, Miss. Presente, Guamaní, Miss. ¿cómo se halla la media aritmética para datos no agrupados? Por Excel, utilizando la fórmula de Excel. La media aritmética, Miss. Para datos no agrupados, utilizando Excel. La suma de todo, Miss. Ya, a ver, te explico. Si tú vas a hallar por Excel, no necesitas hallar la suma de todo dividido entre los candidatos. Excel tiene una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula para hallar la media aritmética? Y ¿cuál? Más ya. Ética. ¿Cómo? Variable var.p. A ver, yo te he dicho media aritmética. Entonces, media, Miss, igual. O la X. Media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? No recuerdo. Ok, para hallar la media aritmética, pues coloco el signo más y coloco la palabra promedio. ¿Por qué? Porque la media aritmética o promedio. Cierro y enter. Ya tengo la media aritmética.
ahora me piden restar el dato menos la media aritmética. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el dato? ¿A qué significa X y a qué dato significa? 0.7. No, pero ¿cuál es el dato? 5.6 5.6 menos la media aritmética. Pero como la media aritmética se encuentra fuera de mi cuadro que estoy organizando, ¿cómo se halla? Roca Anaiguamán. Sí, Miss. Yo pregunto, como la media aritmética se encuentra fuera y yo deseo que sea siempre la misma cantidad, la media aritmética que no varíe, ¿qué tengo que hacer para que siempre me salga el mismo dato? Lo congelo. ¿Y cómo se congela? ¿Con qué tecla? Enter. ¿Enter? F4. F4, lo congelo, justamente. Y luego sencillamente ya arrastro. Perfecto. Roca, escucha, observo que estos datos están elevados al cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo yo elevar un número al cuadrado? Hay una fórmula. Potencia, Miss. Claro, más potencia. ¿Y a dónde voy a colocar el número? Dice número. ¿Qué número coloco? Menos 0.5. Perfecto. Punto y coma. Dice acá punto y coma. La potencia. ¿Qué potencia coloco? Al cuadrado. 2. Cuando dice el cuadrado es 2. Enter. Muy bien. Ya hemos hallado esta parte. ¿Qué significa este signo, Roca? ¿Qué tengo que hacer al cuadrado de esto? ¿Qué le tengo que hacer? ¿Qué significa el signo, como te digo? Sumatoria. Sumatoria. Entonces, ¿qué voy a sumar? Dime, Roca, que voy a sumar. Dime. Acá dice sumatoria del cuadrado. Entonces tengo que sumar todo lo que yo he elevado al cuadrado. Lo tengo que sumar y ya está el resultado. Ya hay el numerador. Dice entre n. ¿Y quién es n? ¿N qué significa? Roca. El total, Miss. ¿N es el total de qué? De todos los números, la sumatoria de todos los números. N, mira, es la sumatoria. ¿Qué es n, chicos? Número total de datos. Es el total de datos. ¿Y cuántos datos hay? 5.
5 datos. Ya tú lo has buscado de forma manual. Pero Excel tiene una forma para contar los datos. ¿Cuál es esa fórmula? Más contar puntos sí, Miss. Más contar, solamente contar. El punto sí no, solamente es contar aquí. Cuento y enter. Efectivamente hay 5 datos. Entonces ya tengo, mira, tengo la sumatoria, tengo el total de datos, ya puedo hallar la varianza. ¿Cómo se halla la varianza? Aquí está la fórmula. Este dato, ¿qué dato es? Todo mi numerador, ¿qué dato es? 3.58. Claro, 3.58. ¿Qué más? Entre 5. Entre n. Perfecto. Ok, Roca. Ahora yo les pregunto, hasta aquí, ¿son iguales o no son iguales? Sí. Son iguales. Entonces, por Excel, yo lo puedo hallar más rápido, ¿no? Que por el mismo, por la fórmula. Ahora nos vamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Estos son para datos no agrupados. ¿Alguna pregunta? ¿Para hallar la varianza? Ok, sigamos. Ahora dice para datos agrupados, se define por igualmente la varianza, sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase menos la media aritmética, todo al cuadrado. Y lo que me pide es la sumatoria del producto con el cuadrado entre el total de datos. Muy bien. Nos vamos. Dice calcular la varianza de los sueldos de 80 trabajadores de la tabla. Nos vamos a la varianza. Seguimos con la varianza. Ustedes saben, cuando hay datos agrupados, pues yo no puedo hacer nada. Ahí sí tengo que utilizar sí o sí la fórmula. Sabemos que para hallar la fórmula de la varianza es S al cuadrado. ¿Qué necesito? Necesito tener la media aritmética. ¿Y cómo se halla la media aritmética para datos no agrupados, datos agrupados, disculpen? Sencillamente la media aritmética es igual a la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la media aritmética. Rodríguez Hernández. Sí, Miss. A ver, Rodríguez, me piden hallar la media aritmética, pero es Ya. XY, que es la marca de clase, por la frecuencia absoluta. ¿Tengo la marca de clase? No. No. ¿Tengo la frecuencia absoluta? Sí. Perfecto. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se simboliza la marca de clase? X mayúscula y una Y. Ya. Y minúscula. ¿Y cómo Ya. se halla la marca de clase? Creo que era, bueno, límite superior más límite inferior entre 2. Claro. Límite superior más límite inferior, todo dividido entre 2. Te hago una consulta, ¿las marcas de clase son iguales o son diferentes? Son diferentes, Miss. Son diferentes. Ahí está mi marca de clase.
Ahora sí. ¿Podemos hallar ya la media aritmética? ¿O qué dato me falta para hallar la media aritmética? La sumatoria de XY por FI, pero primero hay que hallar cada dato de XY por FI. A ver, primero vamos a hallar el producto, para luego hallar su sumatoria. ¿Qué voy a multiplicar? La marca de clase por la frecuencia absoluta. Luego arrastro. ¿Qué me falta ahora? Hallar su sumatorio. Hallo la sumatoria. Correcto. Luego ya tengo, mira, XY por FI. Ya tengo la sumatoria. ¿Qué más me falta? Hallar N. ¿Y cómo se halla N? Sumando todos los datos de frecuencia absoluta. Perfecto. Sumando todos los datos de frecuencia absoluta. Ok. Entonces vamos a hallar la media aritmética. Muy bien, aquí está. ¿Qué voy a hasta mi media aritmética? Más, ¿qué más? Promedio. ¿Promedio? No. El promedio yo lo uso cuando son datos no agrupados. Cuando son datos agrupados tengo que hacerlo por fórmula, la media aritmética. Aquí está la fórmula. A ver, dime por favor, Rodríguez, ¿qué va primero? 13.910 entre Ya. 80. ¿Cómo? 13.910 entre 80. Entre 80. Correcto. Y ya tengo la media aritmética. Entonces, aquí está mi media aritmética, pero dice que tengo que tener la marca de clase menos la media aritmética. ¿Tengo la marca de clase? Sí. ¿Tengo la media aritmética? Sí. Entonces vamos a restar. Más que resto. ¿Qué dato es? Marca de clase. La marca de clase. A ver, Rodríguez. ¿Cuál vendría a ser el dato que colocó primero? 104.5 menos Ya. la media aritmética, que es 173. Menos, acuérdate que es menos, porque está restando, menos la media aritmética. Pero esa media aritmética, ¿qué observas? Que está separado, o sea, que está afuera de la tabla, así que vamos a congelarlo con F4. Correcto. Enter. Perfecto. Ya resté. ¿Qué me falta ahora? ¿Se resta? La potencia misma. Allá. Entonces, muy bien, Rodríguez. Hasta aquí, muy buena intervención. Salweb. Sí, Miss. A ver, Salweb. Ya vamos en la resta. ¿Qué sigue? La potencia. ¿Y cómo se halla la potencia? Más potencia. Más potencia. Tercera con la Dice número. La tercera con la marca de clase. Dice número. Aquí coloco. ¿Qué número se refiere? A 69.375. A menos, perfecto. Punto y coma. Luego sigue potencia. ¿Qué se refiere? 2. Correcto, porque está al cuadrado. Muy bien. Enter. Perfecto.
le elevé al cuadrado. ¿Qué sigue? Hallar la sumatoria. Pero mira, solamente vamos por el cuadrado. ¿Qué falta? Mm, Vamos con Diego. ¿Qué falta? ¿Salgüe? Solamente lo he elevado al cuadrado, Salgüe. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? hallar sumatoria o la n. Acuérdate que solamente has hecho esta parte. Mira, mira, observa. He restado y he elevado al cuadrado. ¿Qué le falta al completar mi fórmula para hallar la varianza? La frecuencia absoluta por la marca de clase y la media aritmética. La frecuencia absoluta por el cuadrado. Ujú. Entonces va a ser más la frecuencia absoluta por El cuadrado. el cuadrado. Ahora sí. Ya está todo. ¿Qué más le falta, Salgüe? Ahora sí es la sumatoria. Ahora sí es la sumatoria. Ya le sumé, Salgüe. ¿Qué más falta? Entre n. N, ya está N. Ahora sí voy a hallar la varianza. ¿Cuál es el símbolo de varianza, Salgüe? ¿El símbolo de varianza, Salgüe? No lo sé, Miss. S al cuadrado, Salgüe. Repítelo, por favor. S al cuadrado. Yo pensé que me decía cuál fórmula es esa. No, yo te he dicho, la fórmula está acá. Es S al cuadrado. Si yo no identifico el símbolo que de varianza, entonces no sé cuál fórmula voy a hallar. Sabemos que estamos hallando el de acá, entonces el símbolo de varianza es S al cuadrado. Entonces, S al cuadrado me dice que es la sumatoria. ¿Cuál vendría a ser la sumatoria, Salgüe? La respuesta que salió de Celestito, Perfecto. todo el total. Ya. Entre. Cuarta con la primera. ¿Otra vez? No, dicho cuarta con la primera. ¿Entre Entre cuánto? 80. Claro, porque N es 80. Con la cuarta. Y ya está mi dato. Muy bien, esa es la varianza, Salgüe. Oh, hasta el piano. Muy bien. Sigamos. Entonces, ya hemos encontrado la fórmula para hallar la varianza por datos no agrupados y por datos agrupados. Ahora, la desviación típica o estándar. La desviación típica o estándar para datos no agrupados se define por S. S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de I igual a 1 elevado a la N de X sub I, que es la marca de clase, menos la media aritmética, todo elevado al cuadrado. Todo entre N. Calcular la desviación típica de un trabajador que tuvo las siguientes tardanzas durante los meses de enero a agosto. Vamos acá. Observo acá que me pide calcular la desviación típica. Acuérdense que es desviación típica o estándar. Desviación típica o estándar. Entonces, para yo hallar la desviación típica, su símbolo, ¿cuál era el símbolo? S. Yo lo puedo hallar
por fórmula de Excel, porque son datos no agrupados. ¿Ves? Acá está, la DES, desviación estándar o típica. Para hallar la desviación sencillamente coloco la fórmula, cierro y aplico Enter. Sale la unidad. Pero yo observo que la varianza es S al cuadrado. Entonces, para hallar la desviación típica, si está al cuadrado, ¿cómo pasa al otro miembro? Un ratito voy a preguntar. Soriano Ramos. Miss. Soriano, dice que la varianza, su símbolo es S al cuadrado. Yo te pregunto a ti. Entonces, la desviación típica es S. Si está al cuadrado, ¿cómo pasaría al otro miembro? Si está al cuadrado, ¿pasa multiplicando? Multiplicando, Soriano. Acuérdate que si estás dividiendo, pasa multiplicando. Si estás sumando, pasa restando. ¿Cómo pasaría? ¿Me puede volver a repetir, por favor? Si pasa, está la potencia. Está como potencia, ¿cómo pasa al otro miembro? ¿Al cuadrado? Raíz cuadrada. Entonces, por Excel, para hallar la raíz cuadrada es R cuadrado. Acá está. R cuadrado significa raíz cuadrada. ¿De quién? Del número. ¿De acuerdo? Significa la raíz cuadrada del número. Entonces va a ser igual acá. S, vamos a hacerlo por Excel. S por Excel sencillamente es desviación estándar. ¿De dónde? Sencillamente coloco mis datos, sombreo y aplico Enter. Y miren, me sale el mismo resultado. Acuérdense que lo que estoy haciendo acá es de forma por Excel, aplicando la fórmula directa de Excel. En cambio, lo de acá lo hago de forma manual, aplicándolo a la fórmula. Acuérdense que yo puedo aplicar las fórmulas directamente Excel cuando son datos no agrupados. Acá, por ejemplo, ya la apliqué. Y la varianza, también la puedo aplicar, la varianza, ¿sí o no? ¿Cuál es la fórmula para hallar la varianza por Excel, Soriano? Es más varianza AP. Varianza, sí, varianza. Así va. ¿Así? No, es Var esa. P. Var P. Var.p. Entonces, sombreo mis datos. Salió 1. ¿Y cómo se halla la media aritmética para datos no agrupados? Soriano. Es más promedio y se sombrean los datos. Promedio y sombreo mis datos. Salió 10. Ahora vamos a comprobar algo. XY viene a ser mis datos. ¿Qué datos tenemos? El 10. ¿Qué otro dato tengo? El 8. ¿Qué otro dato tengo? 12. El 12. Pero yo observo que están desordenados y tenemos que hacerlo ordenar de menor a mayor.
Vamos a ordenarlos de mayor a menor. Como están pasados con fórmula, no puedo hacer eso. ¿Quién es el menor? 8. ¿Quién es el siguiente? 10. 10. ¿Quién es el siguiente? 12. 12. Ajá. ¿Cuántas veces se repite 10? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ustedes se acuerdan de la fórmula para contar cuántas veces se repite? Disculpen, ¿cuántas veces se repite 8? 1. ¿Cuántas veces se repite 10? 6. ¿Cuántas veces se repite 12? 1. Ok. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cómo hallo el total de datos? ¿Cómo hallo el total de datos, Soriano? Se suma la frecuencia absoluta. Claro, Soriano, se suma y vendría a ser 8. Muy bien. Ahora, acuérdate que para hallar la media aritmética por fórmula es XI por FI, la sumatoria, todo dividido entre N. A ver, ¿cómo hallo entonces XI por FI? Más, vamos a aplicar 8 por 1. Y arrastro. Y ya puedo hallar la sumatoria. Hallamos la sumatoria, que es 80. Entonces, sencillamente para hallar la media aritmética vendría a ser 80 entre 8, entre n. Vendría a ser 10. ¿Son iguales o no son iguales? Sí. Sí, son iguales. Entonces vamos a hallar la varianza. ¿Varianza por qué? ¿Cómo reconozco qué es varianza? ¿Cómo se halla la varianza? Acá está la fórmula de la varianza. S al cuadrado es igual. Y primero tengo que restar. Entonces primero resto. XI menos la media aritmética. Aquí está. Entonces vamos a restar. XI menos la media aritmética. Pero la media aritmética se encuentra afuera, entonces la congelo. F4. Muy bien. Entonces ya resté. ¿Qué tengo más que tengo que hacer? Tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces lo voy a elevar al cuadrado. Guamán Jiménez. Sí, profesora. ¿Cómo elevo al cuadrado por Excel? No me acuerdo, Miss. Más potencia. ¿La potencia de quién? Del número, o sea, de la resta. Punto y coma. ¿La potencia qué número es? 2. Lo coloco. Enter. Muy bien. Luego, ¿qué tengo que aplicar? La sumatoria. Vamos a aplicar la sumatoria.
Perfecto. Y apliqué la sumatoria. Esa sumatoria se va a dividir entre el total de datos. Entonces, más la sumatoria entre el total de datos. A ver, sale 0.01. A ver, chicos. A ver, chicos, dígame. Ahora, chicos, les pregunto, ¿qué más me falta? Ya hice la varianza. La otra S, ¿qué significa? ¿Qué significa? La S es la desviación típica. Más raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? Ok. A ver, chicos. Pasamos un ratito. Para datos agrupados. Para calcular datos agrupados, esto de acá es lo mismo que hemos hallado para lo que es desviación estándar, desviación de la varianza. Entonces solamente le vamos a hallar la raíz cuadrada a la varianza. Y ya viene a ser la desviación típica. Observemos acá. Miren. Ya tengo la varianza. Entonces, para yo hallar la desviación típica, solamente tengo que sacarle la raíz cuadrada. ¿A quién? A la varianza. Entonces, raíz cuadrada a la varianza. Nada más. Y ya sale la desviación típica. Porque ya hemos hecho todos los pasos. Cuando hablamos, ahora vamos a hablar de medidas de dispersión relativa. Cuando hablamos de medidas de dispersiones, siempre van a estar en porcentajes. Son medidas que se expresan en términos porcentuales y se utiliza para comparar dos o más distribuciones expresadas en diferentes unidades de medida. Entre las medidas de dispersión relativa, llamadas también índices de dispersión, tenemos, y en la que solamente a ella vamos a conocer, es el coeficiente de variación. ¿Cómo se halla el coeficiente de variación? ¿O cuál es su símbolo? Su símbolo es CB. Es el cociente de la desviación estándar y la media aritmética, expresada en porcentaje. Entonces, ¿cómo se va a hallar? Se va a hallar, va a ser hallada la desviación estándar o la desviación media, desviación estándar entre la media aritmética. Y a ese resultado, como es dispersión relativa, entonces va a ser en porcentaje. Entonces por eso tengo que multiplicarlo por 100%.
Dice, calcular el coeficiente de variación de un trabajador que tuvo las siguientes tardanzas durante los meses de enero a agosto. Aquí está. Calcular el coeficiente de variación también, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Nos vamos a Excel. Acá está el tercer ejercicio. Observo que para yo hallar el coeficiente de variación, solamente tengo que dividir. ¿Qué voy a dividir? A ver, ¿quién me dice que voy a dividir? ¿Quién me dice que voy a dividir, chicos? ¿Quién me dice? ¿Qué voy a dividir? Voy a dividir la desviación estándar o típica entre la media aritmética. Y esos datos ya los tengo porque son problemas del dato anterior. ¿Cuánto vale la desviación típica entre la media aritmética? Pero eso todavía no va a ser el coeficiente de variación. Acuérdense que va a ser el coeficiente de variación cuando yo lo multiplique por 100. Por 100%. Y ahora sí, entonces el coeficiente de variación es de 3.16%. Cuando son datos no agrupados. Y cuando son datos agrupados, igualmente, aquí está, es la misma fórmula. Coeficiente de variación va a ser igual a la desviación típica entre la media aritmética. Ahora, ese dato lo voy a multiplicar por 100, porque acuérdense que es relativa. Por lo tanto, va a quedar en porcentaje. Guamán Jiménez. Sí, Miss. Guamán, yo hablé ahorita cuando hablamos nosotros de medida de dispersión relativa. ¿Cómo las iba a diferenciar entre las medidas de dispersión absoluta? ¿Qué tienen las relativas que las absolutas no tienen? ¿O cómo yo las voy a diferenciar? ¿Cómo yo los voy a reconocer? A ver, dime, Guamán Jiménez. ¿Cómo diferencio las absolutas con las relativas? Hay una diferencia bien. Las medidas de dispersiones relativas, hay una diferencia bien grande con las medidas de dispersión absoluta. ¿Cuál es? Yo lo acabo de explicar. Guamán, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya dime, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo reconozco? ¿Ah? Por la rayita que llevan. ¿Cuál rayita? Es fácil. ¿Por qué? Porque las medidas de dispersión absoluta, ninguna van con porcentaje, mientras que las medidas de dispersión relativas van con porcentaje. Les dije que estas son porcentuales, por eso que se multiplica por 100. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos?
No, Sí. Miss. Muy bien, entonces todo, aquí nos quedamos, nos vemos la siguiente semana para su examen. Cuídense. Hasta luego. Chao, chicos, chao.